Mis amados, mi nombre es María Hernández. Soy maestra de la palabra, significa que le enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. Para aquellas personas que tienen la guía, soy igual que ellos, pues compañeros de la palabra. Bueno, hoy vamos a, acompáñenme, les pido a leer hoy Hechos 16. Bendiciones a todos los que se han unido, ojalá se queden y que esta palabra sea de bendición para ustedes. Entonces, Hechos 16. Bajó también a Derbe y a Listra, y aquí había allí, bajó también a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo de nombre Timoteo. Entonces están hablando de Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, voy a volver a empezar. Bajó también a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo de nombre Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego, el cual era bien elogiado por los hermanos en Listra e Iconio. Quiso Pablo que éste saliera con él, tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y cuando pasaban por las ciudades les entregaban los acuerdos determinados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los observaran. Así pues, las iglesias eran afirmadas en la fe y crecían en número cada día. Y viajaron a través de la región de Frigia y Galacia, pues el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia, y yendo a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando Misia, bajaron a Troas. Y fue mostrada a Pedro una visión de noche. Cierto varón macedonio estaba de pie y le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Tan pronto como tuvo la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, concluyendo que Dios nos había llamado para anunciarles la buena noticia. Bueno, yo quiero decirles antes de seguir leyendo que Hechos de los Apóstoles es uno de los escritos de Lucas. El que escribió el Evangelio de Lucas también escribió, inspirado por el Espíritu Santo, este Hechos de los Apóstoles. Por eso dice que bajamos. ¿Quiénes bajaron? Pues Pablo, Timoteo y Lucas. Cuando él habla en la primera persona del plural, está diciendo que Lucas estaba ahí. Entonces, este escrito fue hecho por Lucas. Lucas, dice la escritura, que era un médico. Por eso el Evangelio de Lucas es el que más nos relata desde el nacimiento de Cristo, porque es quien certifica el nacimiento de un recién nacido. Un médico, nadie más lo certifica. Él es el que, así el niño haya nacido en una casa por una partera, lo tienen que llevar al hospital y un médico certifica su nacimiento. Entonces, ¿quién certificó el nacimiento de Jesucristo? Pues Lucas, que es un médico. Entonces, eso encontramos en el Evangelio de Lucas, el nacimiento de Jesús. Ahí es donde nos hablan de que los pastores fueron y vieron que encontraron al niño en un pesebre, que allí en una casa entraron cuando él estaba pues pequeño los magos o reyes de Oriente. Entonces, no sé dónde iba, pero voy a seguir leyendo aquí en el 11. Dándonos a la vela desde Troas, navegamos directamente a Samotracia, y al día siguiente llegamos a Neápolis, y de allí a Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y en esta ciudad pasamos algunos días, y en el día del sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, que reverenciaba a Dios. Bueno, esta Tiatira hace parte también de las iglesias de Apocalipsis, ¿cierto? Más adelante de pronto hablo un poquito de esta iglesia. Bueno, negociante de telas de púrpura y reverenciaba a Dios, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta
a lo que decía Pablo, y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo: si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa, y nos constriñó. Aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son esclavos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, hasta que Pablo se disgustó y volviéndose dijo al espíritu: en nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al momento salió de ella, pero sus amos, al ver que había salido la esperanza de su ganancia, echaron mano a Pablo y a Silas, y los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, proclaman costumbres que a nosotros, siendo romanos, no nos es lícito aceptar ni practicar. Y el pueblo se agolpó contra ellos, y los magistrados, rasgándoles los mantos, mandaron que los azotaran con varas. Después de propinarles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los custodiara con seguridad. Al recibir esta orden, él los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Pero hacia la medianoche, Pablo y Silas, orando, cantando himnos a Dios, y los presos escuchaban atentamente. Repentinamente hubo un gran terremoto, hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel, y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron soltadas. Despertando entonces el carcelero, al ver abiertas las puertas de la cárcel y suponiendo que los presos se habían escapado, sacó la espada y estaba a punto de suicidarse. Pero Pablo le dijo a gran voz: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Pidió entonces una luz y corrió adentro, y lleno de temor se postró ante Pablo y Silas, y conduciéndolos afuera les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Contestaron ellos: cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa. Si ve aquí, esto es simple. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Creer en el Señor Jesús. Y eso nos garantiza la salvación, no solo a nosotros, sino también a nuestra casa. Alguna gente dice: no, esto solamente fue una promesa para esa persona. El Señor no hace excepción de personas. Listo. Él no a uno les da una cosa y al otro no. Y estamos hablando de salvación. Si estuviéramos hablando de algo diferente, como Dios le prometió a Abraham que le iba a dar la promesa por medio de su descendiente. Sí, es Abraham, ¿cierto? Y esa promesa, ¿quién es? Jesús. No hay nadie más. Pero esta promesa sí es para todo el mundo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, esa es la promesa. Pero creer en Jesús, mis amados, no es decirlo de palabras. Porque el Señor lo dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es de corazón. Y cuando tú crees realmente en el Señor Jesús, se muestra en sus obras, porque Santiago lo dice: muéstrame tu fe sin obras, pero yo te voy a mostrar mi fe con las obras. ¿Cierto? Es muy fácil mostrarlas con las obras. ¿Quién es uno? Un abogado. Tiene su cartón, pero él ¿cómo muestra que es realmente un abogado cuando va a un juicio? Demuestra que es un abogado porque lo sabe hacer, porque conoce las leyes, ¿cierto? Ahí lo demuestra, o sea, con sus pruebas. ¿Tiene una prueba que es su cartón? Claro que sí, pero tiene sus obras. Tiene una prueba que es su cartón que lo avala, que es legítimo, pero tiene sus obras que prueban que realmente sí es un abogado. Porque ¿de qué le sirve tener un cartón pero no puede ejercer? Porque no es capaz, porque no conoce las leyes, pues no le sirve de nada. O sea, tiene que tener ambas cosas. Entonces, creer en el Señor Jesús se manifiesta también en obras de creer. Y no piensen que creer en Jesús es decir yo creo en Jesús. No es decir yo creo en Jesús. Sí, obviamente la persona no puede negar a Jesús, pero no es simplemente decir yo creo en Jesús. Es decir, con sus obras que cree en Jesús. ¿Cómo? Siguiéndolo, amando a Dios, amando a los demás, amándose a sí mismo. Así demuestra que realmente cree en Dios. Y amar a Dios significa es apartarse del pecado. Uno no ama a Dios estando en pecado. Bueno, voy en el 32. Y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa. Entonces, es creer, pero hay que hablar la palabra, porque la fe viene por oír la palabra. Usted no cree en Jesús, por eso yo les predico, mis amados,
porque solamente por medio de la predicación ustedes pueden creer en Jesús. O sea, no hay otra forma. Si usted lee la Biblia, usted no cree en Jesús. Usted está dispuesto a mirar algunas cosas, pero tiene que ir alguien a enseñarle, alguien que comandado por Jesús, que le enseñe la palabra, alguien con esa autoridad para enseñar la palabra. El eunuco, de Hechos, que él estaba leyendo la escritura, tuvo que Felipe explicarle la escritura. O sea, leer la escritura no es suficiente para aquella persona que no ha nacido de Dios. Necesita alguien comandado por Cristo que le enseñe la palabra. Porque así es que se nace. Cuando Cristo vino a esta tierra, ¿cómo nació? ¿Cómo fue engendrado? Cuando el ángel Gabriel le dijo a María, por palabra, le dijo, he aquí, y le dijo, y tendrás un hijo y pondrás su nombre Jesús. O sea, esa era la palabra de predicación. Y con esa palabra de predicación fue que el Espíritu Santo cubrió a María y entonces ella engendró, ¿cierto? Engendró de Dios. Bueno, en el 32, y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas, y al instante fue bautizado él y todos los suyos. ¿Y ve? Entonces la prueba es, ¿cuál es la señal de que usted realmente cree en Jesús? La señal más importante es que usted se bautiza, pero ninguna persona lo va a bautizar a usted si usted no tiene testimonio. O sea, alguien no va a venir a usted y bautizarlo y siga haciendo su vida. Si usted está en fornicación, le dice, deje la fornicación. Si usted está en sicariato, le dice, tiene que dejar eso. O sea, tiene que dejar todo aquello, está robando, tiene que devolver. Porque eso fue lo que hizo Juan a las personas que bautizaba. Les decía, usted no puede venir al Señor y creer que porque se bautizan ya. No, tienen que hacer actos de arrepentimiento realmente. Y eso es el verdadero arrepentimiento. Dejar el pecado. Y si tenemos alguna deuda, pagarla. Bueno, les lavó las heridas y al instante fue bautizado él y todos los suyos. ¿Sí ve? Aquí se muestra, Dios cumplió su promesa. Pero ¿cómo se cumplió la promesa? O sea, mi familia no es salva si yo no le predico de Cristo, si yo no lo guío a Cristo. Es una promesa, pero es una promesa que Dios ya me la dio. Entonces siempre en esa promesa, ¿cómo? Predicando, ¿cómo? Orando por ellos para que sean realmente salvos. En mi familia ya hay muchos que han recibido la palabra, ¿cierto? Una hermana, unas sobrinas. Entonces, de eso se trata. Y con mi hijo, ahí vamos en el camino también. Entonces, es predicarle a los nuestros. Es una promesa, pero esa promesa no es yo me quedo quieta porque Dios ya me hizo la promesa. No, si Dios me hizo una promesa, yo camino en esa promesa que Él me hizo. Estoy diciendo, Dios es fiel, Dios me lo prometió, Dios lo cumplirá. Pero entonces yo hago obras para eso. Predico, oro por ellos y les digo cuando algo lo están haciendo mal, porque es guiar a la familia. Yo no puedo decir que va a ser salvo y veo que están haciendo algo malo y no les digo que están haciendo algo malo. Y los hizo subir a la casa, les puso la mesa y se regocijó grandemente con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Sí ve? Ellos sí creyeron realmente en Dios. La Escritura nos lo muestra y fueron salvos. Y esta promesa que muchos dicen fue solamente para ellos. No, Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? A este sí, a este no. No, Dios no hace acepción de personas. Dios nos llama a todos nos llama. Muchos son los llamados. ¿Quiénes son muchos? Todos. Judas fue llamado. ¿Pero fue escogido? No. ¿Por qué no fue escogido? Porque Judas se le habló la misma palabra que se le hablaron a los otros 11, pero él endurecía su corazón, ¿cierto? Endurecía su corazón. Entonces, cada vez que alguien oye la predicación, pero endurece el corazón, está siendo él mismo desechado. No es que Dios lo desechó, él se desechó a sí mismo, por creerse indigno de recibir la palabra. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los alguaciles diciendo, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero le comunicó a Pablo el mensaje. Los magistrados han enviado para que seáis soltados. Así que salí ahora y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, luego de azotarnos públicamente sin sentencia previa, a pesar de ser ciudadanos romanos, y echarnos en prisión, ¿ahora quieren sacarnos encubiertamente? Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Así que los alguaciles, refiriendo a los magistrados estas palabras, y al oír que eran romanos, tuvieron temor.
Entonces fueron y trataron de conciliarlos, y sacándoles les solicitaban que se fueran de la ciudad. Ellos entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y cuando vieron a los hermanos, los consolaron y salieron. Okay. Bueno, como vemos en este pasaje, es un pasaje de salvación, un pasaje que nos muestra varias cosas. Aquí nos muestran un espíritu de adivinación diciendo, entre comillas, la verdad. ¿Por qué? Porque toda verdad salida de un malvado, al final, ¿en qué se convierte? En una mentira, ¿cierto? Si el testigo mío es un malvado, pues la gente desafortunadamente va a decir, pues si esa es la persona que está dando testimonio de ella, lo más probable es que ella también sea igual a esa otra persona. Entonces, por eso Pablo tuvo que callar ese espíritu, porque ese espíritu no estaba ahora cubriendo, estaba oscureciendo todo el panorama. Y cuando ellos echaron fuera ese espíritu de adivinación, cayeron a la cárcel, que era el lugar donde Dios quería que estuvieran, porque ellos iban a Macedonia, era a predicarles a este carcelero, pero no lo encontraron. Durante ese tiempo, ese espíritu de adivinación estaba oscureciendo todo para que ellos no llegaran donde tenían que llegar, que era la cárcel. Pero cuando ellos hicieron lo que tuvieron que hacer, que era echar ese espíritu de adivinación, porque, mis amados, nosotros necesitamos que un espíritu de adivinación predique de Cristo, ¿cierto? Eso trae antes vergüenza, ¿cierto? Eso no debe ser. O sea, alguien que está hablando la palabra, que tiene mal testimonio, esa persona no debería predicar de Cristo, porque antes cierra las puertas, solamente oscurece. La gente se engaña con ese tipo de personas, no traen verdadero evangelio. O sea, nadie iba a creer en Jesús, porque un espíritu inmundo, estoy hablando, es un demonio, está hablando por medio de una persona, porque un demonio está diciendo, Jesús es el camino. Así ellos digan que Jesús es el camino, no sirve eso, porque se necesita es que alguien, hijo de Dios, realmente predique, o alguien comandado por Dios. Por ejemplo, Judas fue comandado por Dios, y él predicó y él bautizó a aquellas personas que creyeron. Estoy hablando de Judas Iscariote, el malvado, el que se suicidó. Como Jesús lo comandó, aquellas personas que él les predicaba fueron salvos, porque tenían que la predicación en la encomienda de Jesús, ¿cierto? Por eso fueron salvos aquellos que se bautizaron y realmente creyeron en Jesús, aunque Judas no fuera salvo, ¿cierto? Entonces, lo que importa es que Jesús envíe. Pero sí es claro que alguien con mal testimonio, en ese momento Judas estaba haciendo lo malo, pero no tenía mal testimonio. O sea, no se había descubierto que era lo que él estaba haciendo en secreto. Pero cuando fue descubierto, porque llega el momento que todo se descubre, todo sale a la luz, pues en ese momento que él fue descubierto, en ese momento se acabó el ministerio de Judas. Y recordemos, Judas, ¿qué pasó con él? Se suicidó. Entonces, sí, Dios puede dar, hay personas, creo yo que hay personas que traen el evangelio y que pudieran traer salvación, porque es una encomendación de Jesús, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, el ángel. El ángel, Dios tampoco dio para que los ángeles predicaran, pero en el momento que el ángel le dijo a María, tendrás un hijo, es porque Dios lo había encomendado. Entonces Dios puede hacer eso, Dios puede hablar por medio de personas, Dios puede hablar por medio de que Él quiera. Entonces Dios habla por sus hijos, siempre habla por sus hijos, ¿cierto? Y ya estamos encomendados para que prediquemos, pero Dios también puede hablar por otras personas que no han nacido todavía, que han sido encomendadas por Él. Al principio ninguno de los apóstoles había nacido de Dios, ninguno, porque ellos nacieron de Dios en el momento que el Espíritu Santo descendió, cuando Jesús sopló en ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahí ellos nacieron por primera vez, pero antes ya estaban preparados, ya estaban dispuestos, ya estaba creciendo en ellos el Evangelio, hasta que vino el Espíritu Santo sobre sus vidas. Bueno, entonces aquí en este pasaje encontramos cómo Lidia, ¿cierto?, fue salva también porque creyó en la predicación. También entonces, este carcelero de Macedonia y toda su casa fueron salvos porque creyeron en la predicación y se bautizaron. ¿Qué más encontramos acá en este pasaje de la Escritura? Que ellos lo sacaron de ese lugar. O sea, a pesar de que eran ciudadanos romanos, porque siempre han dicho, estos que trastornan el mundo. O sea, con la predicación siempre trastornamos. Siempre es lo normal, es que no nos quieran
en muchas partes. O sea, es lo normal, es lo común, porque estamos trayendo el reino de Dios, estamos trayendo la luz de Cristo. Y este mundo está bajo el maligno, ¿cierto? Este mundo está bajo el maligno. Por eso Dios traslada a cada persona del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cómo lo hace? Por medio de la predicación. Por medio de la predicación, Él trae, por medio de la predicación y por medio de que esa persona realmente crea en esa predicación que es Cristo. ¿De qué predicamos? De Cristo. No predicamos de otra cosa más, sino cree en Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es realmente la promesa que Dios nos hace. Cree en Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y es lo que debemos creer. Y si creemos en eso, tenemos que orar por nuestra familia, tenemos que realmente, si creemos en Jesús, hacer las obras que prueben que realmente creemos en Jesús. No podemos decir que creemos en Jesús y seguir en pecado. Mis amados, si estamos atados a algún pecado, tenemos a alguien poderoso en el que hemos dicho que creemos. ¿O es que usted cree que está creyendo en quién? ¿Sí? Usted no está creyendo en ningún político. Usted no está creyendo en usted, ni en mí. Usted está creyendo en aquel que lo creó, aquel que es todopoderoso, aquel que le da la respiración, aquel que nos da el oxígeno, aquel que nos dio nuestra familia, aquel que nos da la lluvia, que nos da el sol. En ese estamos creyendo. Si creemos en ese, entonces Él hará las obras. Pero debemos creer, debemos rendirnos a Él, porque el creer tiene que ir acompañado realmente de obras. Si no, no hay un verdadero creer. ¿Cómo podemos decir que creemos si no hay obras? La fe se muestra con obras. Eso es indiscutible. La fe no se muestra con decir, porque hasta el diablo habla y predica. ¿Listo? Entonces, no es con decir, yo creo en Jesús. No, es con demostrar con obras que creemos en Jesús. Entonces, cuando demostramos con obras que creemos en Jesús, realmente ahí es donde está la garantía de que los nuestros, los de nuestra casa, y su casa, ¿qué tan grande puede ser? Su casa puede ser una mansión. Y estoy hablando de las personas a las que puede llegar la salvación, esa promesa de Dios, de su casa. El Señor le dice, en un pasaje de la Escritura, Él dice, ensancha tus estacas, porque ellos antes vivían en tiendas de campaña. Entonces, no te limites, agranda tu morada. Nosotros podemos agrandar nuestra morada, nuestra casa. Son todas esas personas que yo les predico, hacen parte de mi casa, ¿cierto? Al final hacen parte de mi casa. Sí, mi familia, sí, mis hermanos, sí, mis sobrinos, sí, mi hijo, ¿cierto? Pero mi casa es todo aquel en que yo le predico, porque se convierte parte de mi familia, ¿cierto? Se convierten en parte de mi familia. Para eso es la predicación, para que sean salvos todos los de mi casa. Y es así de grande. O sea, nosotros a veces queremos, cuando ensancha, entonces la gente dice, no, una visión grande, entonces mire, y todo lo ven siempre en la prosperidad. Pero todo en la Escritura está escrito, es para salvación. Por eso el Señor dice a la iglesia de la Odisea, tú te crees rica, pero eres miserable, no tienes nada. Pero a otra iglesia que se cree pobre, que es la iglesia de... ¿Cuál es esta iglesia? No me acuerdo. Esmirna, ¿cierto? Creo que es la iglesia de Esmirna. Le dice, tú te crees pobre, pero eres realmente rica. ¿Y por qué la iglesia se creía pobre? Porque materialmente era pobre. Son personas que materialmente son pobres. Pero le dice el Señor, pero tú piensas que eres pobre, pero tú eres verdaderamente rico. Y a los de la Odisea que materialmente tenían cosas, le dice, ustedes son unos miserables, son unos pobres. A mí me gusta mucho hablar del Apocalipsis, de las iglesias, y las iglesias nos representan a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros pertenecemos a alguna de las iglesias. Los que no pertenecen a ninguna de estas iglesias es porque ya han sido desechados de la salvación, ¿cierto? Ya Dios no les va a hablar, y aunque vivan y aunque quieran buscar a Cristo, ya no pueden, porque ya se les dio una oportunidad. En algún momento pertenecieron a alguna de estas iglesias, pero no quisieron ir a Cristo. No escucharon el mensaje. A cada iglesia Dios la llama al arrepentimiento. Entonces fueron desechados. Por eso el Señor dice, vuélvete a mí porque si no se quitará tu candelero. ¿Y cuál es el candelero que se quita? O sea, ya la persona ya no puede. Ya se le quitó esa posibilidad. Por eso las iglesias son ese candelero. O sea, cada uno de nosotros somos candeleros para escuchar la predicación. Todas las personas. Pero si se niegan a la predicación, se les puede quitar esa posibilidad. Y cuando ya quieran escuchar realmente el mensaje y digan, yo ya quiero oír, pues el Señor va a decir, no, ya no.
ya no puedes oír el mensaje. Ese es tu final. Recordemos a Epulón, cuando se quiso arrepentir, ya no. Judas, cuando se quiso arrepentir, ya no. O sea, cuando él dijo, he entregado a un hombre inocente, pero ya no podía salvarse. Lo único que tuvo él fue ir a ahorcarse, ya no podía recibir la salvación. No entendió viéndolo todos los días que era un inocente, que no hacía nada malo, que él era puro, que él era santo y que era el Hijo de Dios. No pudo ver eso en Jesús, pues por no verlo, perdió la salvación. Pero la salvación estaba al alcance de Judas. Dios lo llamó, pero aunque lo llamó, él no quiso realmente acudir al llamado. Él fue en apariencia a Jesús, pero no fue de corazón. Si hubiera ido de corazón como lo hicieron los otros 11, Judas se hubiese salvado, ¿cierto? No hay duda de eso. Lo que pasa es que, entonces dicen, ¿quién? Pero si Judas se hubiese salvado, ¿qué hubiese pasado? Si Judas se hubiese salvado, pues Dios hubiese usado a otra persona, no a Judas. Pero es decisión, recordemos, entre tanta gente, que uno no se salve, pues es lo común, ¿cierto? Porque van a haber personas que van a decir no. Pues esa persona que dijo no y que ya Dios sabía que iba a decir que no, fue a la que él escogió para que hiciera parte de los 12, para que lo entregara, porque se tenía que cumplir eso. El que comía conmigo mi pan, me entregó. Como dice en uno de los salmos, creo que dice eso. Bueno, mis amados, yo ya he terminado y les quiero compartir ya para finalizar. Estos son mis canales en TikTok. Ay, Jesús. Ok. Bueno, esos son mis canales en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza_G2J. Y mi contacto de correo es daza.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar para si tienen alguna petición, recomendación, peticiones de oración o si quieren que les predique directamente. La verdad que les agradezco que se hayan conectado y los invito a que se conecten conmigo todos los días después de las 6 a.m. y por la noche después de las 10 p.m. Los bendigo mucho a ustedes y toda su casa. Muchas gracias por acompañarme.